Bien, vamos a continuar con la tercera parte del módulo 5, implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial generativa en la educación. Bien, en la guía del uso de la inteligencia artificial generativa en educación e investigación, un documento de la UNESCO, encontré estas controversias en torno a la inteligencia artificial, las cuales vamos a analizarlas. Bien, empeoramiento de la pobreza digital. Debido a que el acceso a los datos resulta cada vez más esencial para el desarrollo económico de los países y para las oportunidades digitales de los individuos, los países y personas que no tienen acceso o no pueden permitirse suficientes datos quedan en una situación de pobreza de datos. La situación es similar en cuanto al acceso a la potencia computacional. Es importante entender que los países que tienen menos capacidades económicas pues de pronto no tienen acceso a estas tecnologías y eso los va a dejar en una desventaja, lo cual se conoce como pobreza de datos. Superar las adaptaciones regulatorias nacionales. A pesar de los llamamientos a la regulación por parte de la propia industria de la inteligencia artificial, la creación de legislación sobre elaboración y uso de todo tipo de inteligencia artificial, incluida la inteligencia artificial generativa, suele ir detrás de su rápido ritmo de desarrollo. Estos son los problemas inherentes a todos los tipos de tecnología, ¿no? Digamos que nos impacta de una manera tal que cuando nos damos cuenta y vemos los efectos, los posibles efectos negativos, pues tratamos de reaccionar y no siempre podemos reaccionar al mismo con el mismo nivel de celeridad que se requiere. Se necesita una legislación adecuada para que los organismos gubernamentales locales puedan obtener cierto control sobre las crecientes oleadas de inteligencia artificial generativa a efecto de garantizar su gobernanza como bien público. Uso de contenido sin consentimiento. Bueno, este es uno de los principales problemas que se le ve a la inteligencia artificial, puesto que los modelos de inteligencia artificial generativa se construyen a partir de grandes cantidades de datos, tales como textos, sonidos, códigos e imágenes, frecuentemente obtenidos de Internet y habitualmente sin permiso de ningún propietario. Y este pues es uno de los principales problemas éticos que hay que entrar a analizar, discutir y buscarle solución. Modelos inexplicables utilizados para generar resultados. Las redes neuronales artificiales suelen ser cajas negras, es decir, que su funcionamiento interno no está abierto a la inspección. En consecuencia, no son transparentes ni explicables y no es posible establecer cómo obtienen sus resultados. Además, porque pues las empresas, las casas que desarrollan este tipo de herramientas, pues plantean su derecho a la protección de su producto y por lo tanto pues no son dadas a poder hacer un análisis de estos algoritmos, y lo cual genera pues unos procesos que pueden generar muchos conflictos a nivel social. Contenido generado por inteligencia artificial que contamina el Internet. Bueno, este es otro de los problemas que hay que analizar a detalle y que debemos tratar de visualizar qué efectos negativos puede tener. Debido a la ausencia de una normativa estricta y mecanismos de control eficaces, los materiales sesgados generados por la inteligencia artificial se extienden cada vez más por Internet, porque acordémonos que esas respuestas que nos dan quedan almacenadas en los servidores y pues hacen parte de las siguientes búsquedas, lo cual genera una contaminación de las principales fuentes de contenidos o conocimiento para la mayoría de los estudiantes en todo el mundo. Entonces, esa puede ser una retroalimentación negativa que se está generando pues con todo este uso intensivo de inteligencia artificial generativa. También supone un riesgo recursivo para los futuros modelos de inteligencia artificial generativa que serán entrenados con textos obtenidos de Internet que los propios modelos de inteligencia artificial generativa han creado y que también incluyen sus sesgos y errores. Entonces ahí es donde se explica el concepto de retroalimentación negativa. Falta de comprensión del mundo real. Se habla de loros estocásticos. Es decir, que estos patrones solamente repiten, son patrones lingüísticos que repiten los datos que se han utilizado en sus entrenamientos
empezando por patrones aleatorios o estocásticos, sin comprender su significado, del mismo modo que un loro puede imitar sonidos sin comprender realmente lo que es decir, simplemente una replicación de lo que encuentra en internet, hace toda una estructuración pues del discurso, pero pues realmente el sistema como tal no entiende qué es lo que se está diciendo, no hay un análisis real y por lo tanto no hay una comparación con el mundo real, y eso pues genera también unos problemas fuertes en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Reducir la diversidad de opiniones y marginar aún más las voces ya marginadas. Bueno, todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa tienden a producir solo respuestas estándar que asumen los valores de los propietarios creadores de los datos y necesariamente los algoritmos utilizados para entrenar los modelos. De hecho, si una secuencia de palabras aparece con frecuencia en los datos de entrenamiento, como el caso de asuntos comunes y no controversiales y creencias dominantes, es probable que las herramientas lo repitan en sus resultados, lo cual pues genera que haya una mayor marginación por parte pues, de aquellas voces que no están representadas en esos datos. Se corre así el riesgo de limitar, socavar el desarrollo de opiniones y expresiones de ideas plurales. Las poblaciones con pobreza de datos tienen una mínima o limitada presencia digital en la línea. Entonces, pues, también hay un tema de invasión cultural que tendríamos que analizar. Generación de deepfakes más profundos. La inteligencia artificial generativa está facilitando cada vez más la creación de estos deepfakes y de las llamadas fake news o noticias falsas. Está facilitando que determinados actores cometan actos antiéticos, inmorales y delictivos, como difundir desinformación, promover discursos de odio o incorporar rostros de personas sin su conocimiento ni su consentimiento en materiales audiovisuales totalmente falsos y en ocasiones comprometedoras. Lo vimos en hace poco, en los meses anteriores, en el cual comenzaron a salir una serie de videos con el presidente del Senado haciendo un discurso pues totalmente sin tener ningún tipo de apego a la realidad. Él mismo salió a desmentir pues que ese discurso pues, en un momento lo había realizado. Eso es algo que ya es una realidad y que pues puede generarse conflictos. Hay un programa que se ve los domingos, un café picante, en donde hacen este tipo de herramientas. Habría que analizarlo pues con ese nivel crítico. Bien, ahora hablamos de las siguientes cuestiones éticas de distorsión de la inteligencia artificial. Entonces, acceso y equidad. Los sistemas de inteligencia artificial generativa en la educación pueden exacerbar las disparidades existentes en el acceso a la tecnología y los recursos educativos, profundizando aún más las inequidades. Acordémonos que el cubrimiento de este tipo de tecnologías a nivel del país es bastante marginal, solamente en las grandes ciudades y en algunas ciudades intermedias, pero en lo que se llama la Colombia profunda, pues el acceso a este tipo de tecnologías es prácticamente nulo. Entonces ahí tenemos un problema que debemos entrar a resolver. Conexión humana. Los sistemas de inteligencia artificial generativa en la educación pueden reducir la interacción entre humanos y los aspectos socioemocionales esenciales del aprendizaje. Pues si ya no necesito interactuar con otros seres humanos, si no necesito ir a la biblioteca, si no necesito discutir, porque pues puedo cumplir con mis tareas, con mis ejercicios soportado en este tipo de herramientas, pues realmente eso genera unos problemas sociales, socioemocionales bastante fuertes. Desarrollo intelectual humano. Los sistemas de inteligencia artificial generativa en la educación pueden limitar la autonomía y la actuación de los estudiantes al ofrecer soluciones predeterminadas o reducir el abanico de posibilidades de experiencias de aprendizaje. Eso es un problema que es interesante analizar. Es necesario investigar su impacto a largo plazo en el desarrollo intelectual de los jóvenes estudiantes. Pues realmente comienza a homogeneizarse, pues, porque casi que siempre se obtienen las mismas respuestas en ejercicios que se ha hecho en diferentes momentos con diferentes personas con el mismo prompt. Encuentra uno que o con prompt diferentes encuentra uno que las respuestas son muy similares.
Impacto psicológico. Los sistemas de inteligencia artificial generativa que imitan las interacciones humanas pueden tener efectos psicológicos desconocidos en los estudiantes, lo que genera preocupaciones sobre su desarrollo cognitivo y bienestar emocional y con respecto a su potencial de manipulación. Entonces, cuando dependemos mucho de este tipo de herramientas y no hacemos un análisis, no hacemos una discusión sobre esos resultados, pues podemos generar ese tipo de problemas. Prejuicios y discriminación ocultos. Conforme se desarrollan y aplican sistemas de inteligencia artificial generativa más sofisticados en la educación, estos probablemente generen nuevos sesgos y formas de discriminación basados en los datos de entrenamiento y en los métodos usados por los modelos, pudiendo dar lugar a resultados desconocidos y potencialmente dañinos. Digamos que en esta aplicación o uso de la inteligencia artificial generativa se ha masificado prácticamente en los 2 últimos años y pues todavía no tenemos estudios que puedan determinar pues ese tipo de impactos. Derechos de autor y propiedad intelectual. La aparición de la inteligencia artificial generativa está cambiando rápidamente la forma en que se crean, distribuyen y consumen las obras científicas, artísticas y literarias. La copia, distribución o uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor sin consentimiento del titular viola sus derechos exclusivos y pueden acarrear consecuencias legales. Entonces, este es uno también de las críticas que hay sobre el uso de la inteligencia artificial, cómo pues realmente se desincentiva pues la producción intelectual, la creatividad, puesto que pues realmente no se protegen los derechos de una manera adecuada. Fuentes de contenido de aprendizaje. En el futuro, los contenidos generados a través de conversaciones entre humanos e inteligencia artificial pueden convertirse en una de las principales fuentes de producción de conocimiento. Una de las tendencias es que la inteligencia artificial generativa se convierta en tutores. La apariencia fidedigna del texto de la inteligencia artificial generativa puede inducir a los jóvenes estudiantes a error, puesto que carecen de conocimientos previos suficientes como para reconocer imprecisiones o cuestionar el texto con incertidumbre. O sea, no tienen la suficiente capacidad de analizar y de entrar a discutir y evaluar realmente si ese producto que está entregando la inteligencia artificial tiene los niveles de validez y de aceptabilidad requeridos. Respuestas homogeneizadas frente a resultados diversos y creativos. La inteligencia artificial generativa restringe las narrativas plurales, ya que los resultados generados tienden a representar y reforzar los puntos de vista dominantes, es decir, los que se le han implementado en los algoritmos de estos sistemas. La homogeneización resultante del conocimiento limita el pensamiento pluralista y creativo. Entonces, hace parte pues, de todo este proceso de evaluación de cuestiones éticas que estamos revisando. La potencial homogeneización de la expresión de obras escritas y artísticas puede limitar la imaginación, la creatividad, las perspectivas alternativas de expresión de los estudiantes, desincentiva completamente la posibilidad de producir, de innovar y de desarrollar nuevos productos, porque pues simplemente no hay ningún tipo de protección a esos derechos de autor. Replanteamiento de la evaluación y los resultados de aprendizaje. Las implicancias de la inteligencia artificial generativa para la evaluación van más allá de las preocupaciones inmediatas sobre los estudiantes que hacen trampas en sus tareas escritas. Es decir, se da la discusión de a quién le damos la nota, si a la inteligencia artificial generativa o al estudiante. Debemos enfrentarnos al hecho de que la inteligencia artificial generativa puede generar trabajos y ensayos relativamente bien organizados e impresionantes obras de arte, así como aprobar algunos exámenes basados en el conocimiento en ciertas áreas temáticas. Por lo tanto, tenemos que replantearnos qué es exactamente lo que se debería aprender y con qué fines y cómo se va a hablar y validar el aprendizaje. Es decir, tenemos que ser más creativos, mayor imaginación y mirar cómo podemos enfrentar esta situación que definitivamente pues no la vamos a poder parar. El debate crítico entre docentes, personas a cargo de formular políticas, estudiantes y demás partes interesadas debe considerar las siguientes 4 categorías de resultados de aprendizaje. Valores. Los valores requeridos para garantizar un diseño y uso de la tecnología centrados en el ser humano son fundamentales para replantearse los resultados del aprendizaje y su evaluación en la era digital. Sí, todo vale, sí,
no importa, lo importante es entregar y obtener una nota, pues realmente no estaríamos obteniendo esos resultados de aprendizaje que estamos esperando. Conocimiento de habilidades fundacionales. Incluso en los ámbitos de competencia en los que las herramientas de la inteligencia artificial generativa pueden hacerlo mejor que los humanos, los estudiantes seguirán necesitando conocimientos y habilidades fundacionales robustos. La alfabetización básica, la aritmética elemental y la alfabetización científica básica seguirán siendo claves para la educación en el futuro. Es decir, cómo logramos que los estudiantes obtengan esos conocimientos y esas habilidades básicas, fundamentales, que le permitan poder entender y analizar esos productos que le entregan la inteligencia artificial generativa. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tercer video y nos encontraremos en el siguiente video. Gracias por su atención.